Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del deporte. Hoy con un invitado muy especial, porque hablar de Francisco Maturana es hablar de la historia del fútbol profesional colombiano, de la revolución que tuvo la selección Colombia en los años 90 y sobre todo de un gran ser humano. Profe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Cristian, con el mejor saludo y mi aprecio incondicional, voy a intentar mm, cumplir con tus cuestionamientos. Profe, muchas gracias. Pero cuéntenos un poco de cómo ha llevado este aislamiento social preventivo. Esta cuarentena, pues en mi vida siempre me han marcado una serie de principios y de códigos. Dentro de esos está que las cosas que pasan son importantes en la mayoría de los casos, pero lo realmente importante es la actitud ante las cosas que pasan. Sí, señor profe, usted tiene toda la razón. Lo más importante es estar en familia, porque estos tiempos nos invitan es a la unión familiar, a estar unidos como colombianos. Pero cuéntenos un poco qué actividades ha realizado durante todo este tiempo en cuarentena. Pues las actividades son normales. Yo creo que hay un cuerpo, una salud para cuidar. El ejercicio creo que sigue siendo algo medicinal y más en esta época. Eh, la familia, estoy con mis dos nietos y mi hijo mayor, mi esposa, pero lo significativo es que ahora hay tiempo para tener presente a todos aquellos amigos, porque llega un momento a uno en la vida donde la felicidad es que tus hijos y que tus amigos vayan por buen camino. Sí, señor, no hay mejor cosa que ver a los que uno ama triunfar y que vayan desarrollando lo que ellos quieren. Profe, usted es odontólogo de profesión, pero además es técnico de fútbol. ¿Cómo se complementa la dirección técnica con su carrera profesional de odontólogo? Bueno, la odontología fue algo que en su momento disfruté, siento orgulloso de ser un odontólogo, pues soy orgullosamente hijo de la Universidad de Antioquia. Después la profesión me llevó a tener mi consultorio. Yo trabajé 14 años como odontólogo. También fui docente en la Universidad de Antioquia los últimos 3 años. Y un día cualquiera encontré incompatibilidad, porque si hay alguna cosa que a mí me preocupaba era la rectitud. Yo no entiendo un médico o un odontólogo incumplido, y el fútbol a veces no me daba opciones de llegar a tiempo y llegaba al consultorio y encontraba una fila de pacientes esperando que yo les había dado una hora y el avión se demoraba más tiempo, entonces me daba vergüenza con mis pacientes y llegó un momento en que tomé la decisión de dejar el consultorio. Aparte yo tenía una vida donde por la mañana entrenaba, a mediodía iba a la universidad, a la docencia, y por la tarde iba al consultorio. Yo no sé el tema del complemento de la profesión, de las profesiones. No, yo pienso que vos como profesional, pues hombre, tenés la capacidad de entender al ser humano, y más cuando yo soy docente o soy del área de la salud, yo tengo que saber y conocer que no tengo un paciente, sino tengo un ser humano que en este momento requiere mi atención. Entonces, lo mismo pasaba en la docencia. Yo como docente entendía que tenía unos seres humanos y uno tiene que aprender de seres humanos para poder estar a la altura de ellos. Y eso es lo más importante, yo creo que en su carrera como director técnico, que usted siempre privilegió o puso por encima el papel del ser humano. Pero cuéntenos qué papel desempeñó su padre en el inicio de su carrera como futbolista profesional. Bueno, mi papá, yo creo que fue, digamos, fue un lugarteniente de mi mamá. Mi papá trabajaba por todos estos pueblos de Antioquia, promotor de salud, y
en un momento determinado yo creo que tuvo una influencia en lo profesional, porque cuando yo iba a pasar vacaciones, él estaba en alguna ocasión en Puerto Berrío y él trabajaba al lado de todos los médicos, enfermeras, odontólogos, y yo empecé a tener contacto con ellos y fue como que ahí se prendió la mechita de que yo quería hacer o podía hacer, encontrar en la parte médica la posibilidad de hacer una profesión y cumplir con todas las directrices de mi madre, porque yo pertenezco a un matriarcado y ella sí tuvo mucho que ver, porque indudablemente no digamos que me apoyó de entrada, no. Primero yo tenía que hacer el estudio y después hacía lo que me gustaba, pero había sus tiempos y ella estaba pendiente de esos tiempos. Ya más adelante después, en algún momento alguien la vio cuidando a unos niños, o por lo menos pendiente de unos niños, y dijeron la mamá de Maturana es entrenadora, y al otro día se compró un silbato y una sudadera y se convirtió en una mujer excepcional que pasó por todos barrios de clase baja, media, enseñándoles a los niños a que el deporte era una manera de formarse como personas a partir de esos códigos. Y entonces fue una persona que no tenía ningún empacho en ir al de director de Coldeporte o del INDER a pedir balones, camisetas, y entonces fue una persona muy reconocida en todos los barrios. El apoyo familiar pues siempre esté ahí para que uno se pueda desempeñar a plenitud en lo que realmente le gusta. Profe, usted debutó en los años 70 en Atlético Nacional, ese mismo año fue campeón, pero además fue elegido como mejor jugador del torneo. ¿Quiere decir que entre el fútbol y Francisco Maturana existe un don? Yo no estoy tan claro en mi debut en el 70 como jugador de fútbol, porque yo en el 70, yo terminé mi carrera en el 72. Y yo sí, la prensa decía y pedían que Pacho, que jugaba en el Sulfácido, porque yo desde los 11 años estoy jugando en las inferiores de Nacional, que Pacho necesitaba una oportunidad, pero era imposible que me dieran esa oportunidad porque yo no le dedicaba el tiempo al fútbol, porque yo estaba terminando mis estudios. Cuando yo terminé mis estudios fue que le di la posibilidad al fútbol de poder estar, digamos, entrenando constantemente. Ya yo en el año 70 quedamos campeones en Ibagué con la selección de Antioquia. Ya se hablaba de Pacho, a tal punto que después de ahí de esa selección pasé a la selección Colombia, que participó en los Juegos Panamericanos y que participó también en los Juegos Centroamericanos. Yo terminé mi carrera en el 72 y cuando yo esperaba una vacante para ir a hacer mi rural, porque ya estaba definido que iba a ser odontólogo y no más, pues ahí el tiempo que tenía libre mientras aparecía, me invitaron, me invitó el Popovic, si no estoy mal, a entrenar. Y yo entrené con Nacional. Justo en esa época se lesiona Oscar Cali y yo termino siendo el dueño de ese puesto. Y en el 72, 73 es que, digamos, yo ya posicionado, llego a la titular de Nacional y terminamos siendo campeones y reconocido pues por la prensa nacional. Después de que usted deja de ser futbolista, ¿considera que siempre tuvo o que siempre se destacó para ser director técnico? ¿Siempre tuvo esa vocación? Bueno, cuando Luis me invita a este tema de las divisiones inferiores, también se responsabiliza de mi formación como entrenador, a tal punto que yo voy a cada día en mi consultorio, salía ya no para la 70 ni para alguna otra parte, sino que salía para la casa de Luis a prepararme. En su momento, a través de Lago Marcino, que era su preparador físico, que al mismo tiempo era el presidente de la Escuela de Entrenadores de Uruguay, me envió allá para que yo me fuera formando como entrenador. Entonces iba, venía y me iba nutriendo. Bueno, y siempre tuvo esa convicción gracias a Aníbal El Maño Ruiz y a Luis Cubillas, pero ¿cómo se da la negociación al Once Caldas de Manizales en 1986? Ese suceso de las divisiones inferiores de Nacional y la forma como jugaba generó cierto reconocimiento entre la gente del fútbol
y se convirtió en una muy buena noticia. Esto trascendió y en su momento un periodista, Weimar Muñoz, me llama y me dice que me está buscando el presidente de Once Caldas. Ellos por problemas económicos habían salido de todos sus jugadores extranjeros y estaban sin técnico. Yo voy a donde Maño y le pregunto que qué hago y Maño me dice que me vaya con los ojos cerrados y que tenga la certeza, tuviera la certeza que eso era un paso, que yo iba a ir allá y después tenía que venir a reemplazarlo a él a Nacional y después tenía que dirigir la selección de Colombia. Entonces, todo ese estímulo, todo ese compromiso que Maño me dio, siempre desde la certeza que cualquier cosa él estaba a mi lado. Entonces yo me voy a Manizales y encuentro, sí, un equipo, un equipo comprometido, la gente, la región es una región comprometida con las cosas buenas. Entonces un equipo que jugaba bien históricamente, entonces ese era mi compromiso, buscar un equipo que jugara bien. Empezamos a buscar jugadores porque no tenía jugadores y al final apareció algo extraordinario porque ese equipo se convirtió como en el club de todos. Vos ibas a Bogotá y la gente era hincha de Millonario y de Calda. Ibas al Tolima y la gente era hincha del Tolima y de Calda. Pero ese Calda que tenía era un equipo que se había quedado de jugadores netamente colombianos, pero no por una convicción, sino por una necesidad, por una coyuntura económica. Pero ese equipo jugó muy bien y llenó paladales. Entonces la gente se entusiasmó con ese Caldas, porque a veces mira que no es necesario ganar, sino la forma como querés ganar. Entonces hizo que ese Caldas se convirtiera en el equipo de todo. Eso llegó a oídos de Nacional y Nacional ya por convicción dijo, vamos a hacer un equipo de jugadores netamente colombianos. Y me llaman para acá, empezamos a tratar de construir la plantilla, hay momentos donde las cosas no aparecen que salen, pero llega un momento cumbre cuando estábamos ahí en esos que sí, que no, aparece la carencia por el lado derecho que no encontramos jugadores y yo voy a Cali y el doctor Ochoa le da licencia a Chonto Herrera que él no lo utilizaba y a Joneisio Castaño que tampoco necesitaba y con ellos complementamos el ala derecha y a partir de ahí pues ya ese equipo apareció y apareció con una manera de jugar que también enamoró. Bueno, y era un proceso que se iba consolidando porque como usted bien lo decía, el Once Caldas empezó a tomar fuerza, pero luego apareció Atlético Nacional, pues ya mirando la historia que usted traía con el Once Caldas, la forma de juego y sobre todo lo de los puros criollos, ¿cómo hizo para que ese Nacional se consolidara de manera tan rápida y posteriormente ganar el título de Copa Libertadores? Bueno, ese Nacional quedó bien en su expresión futbolística y en su momento algo que se estilaba a nivel europeo era la época de la naranja mecánica y la naranja mecánica era el producto de un equipo, el Ajax, que hacía que Holanda fuera la única selección que entrenara todos los días. ¿Por qué? Porque la base era el Ajax. Entonces, León Londoño quiso hacer lo mismo acá con la selección, pero para los Juegos Preolímpicos. Nosotros vamos a los preolímpicos con Nacional como base, que era más cómodo que ponerse a estar preparando una selección con dos de un lado, dos de otro. Y aquí había un grupo y se fortalecía con los que estuvieran en otros equipos que fueran importantes. Entonces, esa selección preolímpico juega bien también. No sé, creo que terminamos tercero, cuarto en el preolímpico en Bolivia y la misma prensa porque ya hasta ahí era el compromiso de Pacho Maturana. La selección Colombia tenía un técnico, la selección mayores que se preparaba para Copa América tenía un técnico que era Silva, si no estoy mal. Entonces la misma prensa se reúne y van y enfrentan a León Londoño y le dice que hay que dejar esa selección porque ha mostrado cosas. Entonces ya a partir de ahí ya uno puede traer jugadores como el Pibe Valderrama, el mismo Arnold Iguarán y ¿quién más? No, ya uno trae
4 o 5 jugadores. Freddy Rincón, que todavía no despuntaba en el Santa Fe, viene a la selección y se convierte en una alternativa de como flecha larga ante lo que teníamos digamos, sociedad pibe Redín o pibe Alessi. Entonces ya vienen otras flechas largas que serían pibe o Alessi con Rincón o con Fajardo. Entonces hacemos una Copa América que yo creo que fue un golpe de autoridad importante en el sentido de que nosotros nadie sabía dónde íbamos a llegar porque cada partido era una manera de disfrutarlo, de confiar en nosotros, de querer ganarlo, y perdimos la posibilidad de ir a la final en un gol de córner que nos hicieron ya para terminarse o en extratiempo, si no estoy mal. Pero ese equipo después en Argentina, después en la final, pues le ganamos a Argentina con Diego, con toda su base del Mundial de México. Entonces yo creo que ahí se dio un golpe de autoridad donde se dice que Colombia es más que lo que mucha gente pensaba. Bueno, muy interesante todo este proceso de Atlético Nacional y también de la Selección Colombia, pero cuéntenos un poco más de cómo hizo para consolidar ese proceso entre los años 87 y 88 para posteriormente conseguir la Copa Libertadores de América. Bueno, yo no llego a Nacional del 88, yo estuve en Nacional desde el 87. El 88 fue como fortalecer el equipo que habíamos armado paso a paso, partido a partido, que teníamos la suerte de que habíamos adquirido cierta fortaleza a partir de la competición internacional. Después, la presencia de una dirigencia extraordinaria, comprometida, la presencia de todos los barrios, la presencia de Medellín, todo esto nos fortaleció y de pronto fue todo el país, fue Barranquilla que creyó en nosotros y se sintió reflejada en la expresión futbolística de Nacional. Digamos que ya después vinieron los problemas sociales y la suspensión del campeonato, pero básicamente nosotros llegamos a esa final, la gente no se amilanó, llámese así los dirigentes, no se sintieron derrotados, sino que siguieron luchando y ahí vinieron nuevas incorporaciones y se logró ese equipo que al final termina siendo campeón de América, ese equipo que terminó siendo un rival extraordinario porque nosotros vamos a jugar con Milán en inferioridad de condiciones. Milán sabía muchísimo de nosotros, me lo dijo su propio técnico que al final terminó siendo un gran amigo mío y que hemos compartido y hemos crecido también a partir de algo que nos identificaba esa manera de buscar ganar, ese compromiso de fútbol holístico. Entonces, ese Nacional del 89, pues termina siendo también la base de la selección del 90, y la selección del 90, pues yo creo que fue un grito de independencia de los colombianos, porque Colombia era reconocida por la droga y la violencia, entonces ya se dieron cuenta que acá jugábamos y jugábamos bien. Entonces ese fue parte de mi lucha, siempre tratando de decir que el fútbol era un oasis en un momento difícil de un país y que nosotros no habíamos inventado esa violencia, sino que era parte de lo que le pasa a los países que quieren progresar, como le pasó a Italia, a Nápoles, como le pasó a Nueva York, a Estados Unidos, a todos esos países y ciudades que fueron, digamos, como los pioneros en el tema de violencia y en los temas de la droga. Entonces yo en su casa les decía eso y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que hubo una Copa América que aparecimos siendo tercero. Yo he tenido la suerte de estar en 4 Copas América. En el 87 quedé tercero, en el 89 fue clarito, se los dijimos antes, es una Copa América donde vamos a formar o a preparar jugadores para las eliminatorias porque queremos después de 28 años volver a un mundial y volvimos al mundial. Después vino la Copa América, yo
en el 91 no estoy en el país, me voy a Europa y regreso en el 92 a la América, donde quedamos campeones y me vuelven a dar la selección, voy a Copa América y quedamos tercero invicto. Y después viene la Copa América del 2001 que ganamos. Bueno, profe, muy interesante todo lo que dijo de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, porque sin dudas ese campeonato del 89 le abrió a Colombia y cambió la percepción mundial de nuestro país, porque como usted bien lo decía, Colombia era reconocido por el narcotráfico y pare de contar. Pero cuéntenos un poco, ya usted gana la Copa Libertadores, el primer objetivo, y luego se desplazan a Japón a jugar contra en aquel momento el mejor equipo del mundo que era el Milan. Cuéntenos un poco de ese suceso. Bueno, el jugar contra ese Milan fue, digamos, el orgullo de representar a América, porque ya no éramos nacional, éramos América contra Europa, y en Europa había un equipo que marcaba una época, un capo como lo fue el Milan, pero en un partido donde creo que estuvimos a la altura y que el resultado puede haber sido para cualquiera. Mm, Nos tocó, digamos, perder con altura, pero entendíamos también que no teníamos el ritmo, no quiero que eso suene a disculpa, pero yo creo que aún sin ritmo fuimos dignos rivales y eso en el plano personal, yo creo que me sirvió para un reconocimiento que creo que aún tengo a nivel mundial. Y sin lugar a dudas, Nacional jugó muy bien ese partido contra el Milan, tiempo extra, pero Nacional, pese a no tener tanto bagaje internacional, le supo hacer un partido correcto al Milan. Luego viene 1990, el Mundial, 28 años sin clasificar a una cita mundialista. ¿Existe un antes y un después de ese suceso para el fútbol profesional colombiano? Bueno, esa Copa del Mundo, pues hombre, lo que yo más recuerdo y creo que el mundo entero recuerda es otra imagen de Colombia. Porque como te decía anteriormente, Colombia era reconocida por Pablo y todos los problemas que teníamos socialmente. Y ya a partir de eso, Colombia termina siendo algo atractivo en lo futbolístico. Había un reconocimiento por la forma como ese equipo quería jugar. Esa Copa del Mundo me sirvió a mí para, para encontrar un espacio en Europa, en un momento donde la segregación marcaba un hito importante. Yo era reconocido no por el negrito de Colombia, sino por la persona que dirigía un equipo que jugaba muy bien. Yo sí creo que después de esa Copa Mundial a Colombia le cambió la cara ante el mundo, porque claro, era una selección que llevaba mucho tiempo sin clasificar al Mundial, pero que además deslumbró con su buen juego en esa Copa de Italia 90. Profe, ¿qué es lo que más recuerda del partido contra Alemania? Yo creo que el partido de Alemania siempre hay que ponderar la forma como se jugó, que era la misma forma que nosotros implantamos para buscar un resultado. No se trataba de que en ese momento íbamos a jugar contra Alemania, no, simplemente se trataba de que Alemania era un argumento para nosotros mostrar la forma como queríamos buscar los resultados y yo creo que no fuimos inferior, en ningún momento nos sentimos que éramos menos, fuimos a jugar un partido de tú a tú. Creo que tuvimos más oportunidades de gol nosotros que ellos. Al final ellos hacen un gol, pero nosotros ya en el extratiempo, sin perder nuestra compostura, sin hoyazo, simplemente tocando. Hay una experiencia muy bonita, sí, una anécdota que en su momento me contaban cuando yo estaba en España, que allá en ese partido estaba Ramón Martínez, que era el secretario técnico del Madrid, estaba Jorge Valdano, creo que estaba Menotti. Al final, Valdano cuando meten el gol, Valdano le da rabia y se va del partido. Entonces cuando él está llegando a las escalas, cuando está llegando a la escala, siente el griterío del gol del empate. Entonces él sube rapidito y le pregunta a Menotti cómo fue. Y Menotti le dijo, igual, tocando. Entonces esa cosa
Yo creo que eso es una carta de presentación, un bautismo en un mundial que nos dice que vendrían cosas importantes para Colombia. Y es que sin lugar a dudas lo que mostró futbolísticamente Colombia en ese mundial fue muy bueno. Usted guardando las proporciones implementaba un estilo de juego parecido a lo que hoy es el Barcelona, pero quiero llevarlo 3 años más allá. Cuando usted el 5 de septiembre de 1993 fue al Monumental y contra todo pronóstico venció 0-5 a Argentina, ¿podría ser este el mejor partido de la historia de Colombia? Cristian, en el fútbol no hay verdades absolutas. Yo creo que es un tema de sensibilidad, cada uno lo siente de una manera distinta. Algunos con argumentos propios que determinan la posibilidad de hacer una elección. Para mí el partido con Argentina, el 5-0, simplemente fue los puntos que necesitábamos para ir a un mundial. El trámite del partido, yo creo que dentro de todo fuimos unos rivales decentes que quisimos hacerlo de nosotros, pero yo personalmente como técnico, si yo quiero elegir un partido, me parece que el partido que jugamos en Barranquilla, que ganamos 2-1, nosotros fuimos más importantes o más superiores que Argentina. No lo fuimos tanto en ese 5-0. Y esos partidos no los puedes analizar de una manera aislada, porque esos partidos hacen parte de una seguidilla de partidos que tuvimos esas generaciones, la de Colombia y la de Argentina. Nosotros jugamos en la Copa América en Ecuador 2 partidos, uno con fricciones, otro con calidad, o sea que el escenario era donde ellos quisieran. Si querían meter, nosotros íbamos a meter, si querían jugar, nosotros íbamos a jugar. Y esos 2 partidos también quedaron 0-0 y 1-1. Nos eliminaron por penaltis y nosotros quedamos en esa Copa América del 93, que terminamos tercero. Entonces, ese partido, pues yo sí, impacta. Vos vas a África, vas a Turquía y la gente te reconoce, Maturana, Colombia falla, Argentina no, pero no. Para uno como entrenador, yo, digamos, veo el diseño que hicimos de los otros partidos que quedaron apretaditos. Claro, y en ese partido, pues Colombia siguió demostrando lo bien que estaban jugando en esa época, porque inclusive hasta Maradona decía que Argentina le iba a ganar a Colombia. Pero, profe, después de ese partido se generó mucha expectativa, mucha morbo, mucho de todo, porque vendría el Mundial de los Estados Unidos de 1994 y hasta el mismo Rey Pelé dio como favorita a Colombia. ¿Qué pasó en esa Copa del Mundo? ¿Por qué Colombia no llegó más adelante como se tenía presupuestado? Cristian, en el mundo del fútbol no hay verdades absolutas y todo el mundo tiene su sensibilidad y todo el mundo tiene la libertad para decir y pensar y pronosticar. Yo no creo que haya habido ningún jugador de Colombia ni ningún técnico de Colombia que haya dicho que nosotros éramos candidatos a un mundial. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para ser candidatos a un mundial se necesita historia y nosotros en ese momento no tenemos historia. Entonces, o no teníamos historia. Y la historia es algo que se ve, no que se estudia. Entonces, nosotros sí íbamos a ganar cada uno de esos partidos, pero justo en la etapa de preparación ganamos, no sé, 24 partidos. Y la etapa de preparación y las eliminatorias nos agarraron en un estado de forma. Entonces, cuando un atleta agarra el estado de forma, lo que sigue es caer. Y el mundial a nosotros nos tocó cayendo, pero nadie va a entender esto. Todo el mundo tiene licencia para especular que pasó esto, lo otro, pero uno no puede entrar a analizar eso. Yo creo que hay un espejo muy cercano que es el tema de Argentina. De las mejores selecciones que yo he visto en los últimos tiempos es la selección de Marcelo Bielsa, la del Mundial de Japón y Corea. Esa selección arrasó en las eliminatorias y resulta que en la primera ronda lo eliminaron. ¿Qué dijo Argentina? No, no llegamos en forma y no pasó nada. No pasó nada porque los países que son grandes, los países que tienen historia, saben perder y saben ganar. Los países que no tienen historia construyen cualquier tipo de historias, entre comillas,
para explicar una cosa que no se dio, porque si usted analiza, el fútbol tiene caprichos. Yo espero que algún día ganemos un campeonato del mundo, pero no dejo de reconocer que la FIFA son 211 federaciones y los mundiales se lo han repartido entre 10 o 12. España, que tiene más historia que nosotros, se demoró 100 años para ganar un mundial. Y nosotros pensamos que ya nos íbamos a ganar un mundial, y si no lo ganamos fue porque los jugadores hicieron esto, porque vino la mafia o lo otro, buscar leyendas, historias que simplemente son parte de la ignorancia, pero el fútbol es esto, hay que ser, digamos, Holanda tiene más historia que Colombia, Holanda impregnó al mundo de fútbol y cuando ganó un campeonato. No lo ha ganado y no sé cuándo lo vaya a ganar. Y por supuesto, lo que usted dice en esa respuesta que nos acaba de dar es muy acertada, porque yo creo que todos los colombianos y cualquier hincha de las selecciones del mundo espera que su país gane una Copa del Mundo, porque eso es lo más importante. Yo creo que para todo se trabaja, pero sobre todo para este momento. Profe, eh, listo, pasa eso del Mundial de 1994. Pero ¿qué se tiene que hacer para lograr dos clasificaciones consecutivas a los mundiales? Yo creo, Cristian, que en esto de clasificación a un mundial no hay, digamos, fórmulas ni secreto. Simplemente armar un equipo. Este equipo, como te digo, no salió de la nada, este equipo se armó desde el 87. Este equipo le alcanzaron a jugadores para el Mundial del 90, le alcanzaron para la Copa del 89, del 91, del 93. Le alcanzaron para el Mundial de Estados Unidos y les alcanzó a los jugadores para el Mundial del 98. Después ya vino una reestructuración, un recambio natural, pero no es que un equipo se arma de la noche a la mañana, no, un equipo se arma a partir de las derrotas también. Sí, porque fue una selección que durante ese tiempo que usted nombra entregó muchas satisfacciones. Profe, pero una pregunta que nos hacemos todos los colombianos es, ¿usted logró el acontecimiento tal vez más importante en la historia de nuestro fútbol, que fue aquella Copa América del 2001, donde además se ganó de forma invicta y pues es hasta el momento el único título que se ha logrado a nivel de selección? ¿Qué se tiene que hacer para volver a ganar otra Copa América? Cristian, no hay fórmulas mágicas para el éxito, lo que sí hay son pistas. Si alguna vez alguien hizo algo, miremos cómo lo hizo, a ver si nosotros podemos, dentro de nuestras posibilidades, encontrar ahí cosas que nos puedan servir. En este 2001 hubo algo muy importante y es el abrazo de la gente de Barranquilla. Yo creo que hubo fortaleza al tomar una decisión en la elección de los jugadores. Si vos mirás, poca gente se acuerda de Murillo, de Totono, de Aristizábal, de Giovanni, de Vargas, de Juan Carlos Ramírez, de Choronta, de Gerson, de Iván López, de Jaramillo, de Mario Yepes, de Iván Ramiro, de Oscar, de Bedoya. Y esos fueron los que le dieron el título más grande a Colombia y no están en el corazón ni en la ruta de mucha gente. Pero esos tipos, ¿qué hicieron? Se hicieron fuerte inicialmente en Barranquilla, con su manera de ser como seres humanos, con su humildad, y creyeron en ello. Aparte de eso, son buenos jugadores, porque si uno con un grupo del ejército no puede hacer lo que se hizo con esto. Eso primero que todo, eran buenos jugadores de fútbol. A partir de ahí nos fuimos fortaleciendo. Cuando ya estábamos fuertes en Barranquilla, empezamos a caminar el eje cafetero, la gente se fue adhiriendo y al final esa fortaleza nos plantó en Bogotá y conseguimos un logro que
en algún momento alguien va a decir, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? Porque en la historia del torneo más importante que tiene el fútbol, encontrar un equipo que gane todos los partidos, que no le meta ningún gol, pues hombre, esto ya amerita un análisis profundo. Pero yo creo que este es el logro que Colombia puede, digamos, ufanarse o celebrar porque se consiguió con toda la autoridad del caso. Y es que lo que usted hizo en aquel 2001, yo no sé si se vuelva a repetir. En cuanto a cifras, puede que Colombia vuelva y gane otra Copa América, pero lo mostrado por esa selección Colombia fue increíble. Ahora le hago un cambio de frente, profesor Maturana, porque estamos viendo el nuevo proceso de Carlos Queiroz, un técnico europeo después de muchos años. Pero usted, ¿qué percepción tiene de este proceso del técnico Carlos Queiroz? Bueno, el fútbol no está hecho, hay que hacerlo. Y yo creo que todos los colombianos, o por lo menos yo como colombiano, me conozco y siempre quiero lo mejor para mi país. Yo quiero que si hay un Tour de Francia gane Nairo, no gane Egan ahora, o como en su momento lo hice por Lucho Herrera, o lo hice por Cochise, por patrocinio, no. Yo quiero eso, yo quiero que si hay un Miss Universo gane la señorita Colombia. Yo quiero que gane Mariana Pajón, que gane Caterín, que gane todos esos muchachos, estos tenistas. Entonces pasa lo mismo con el fútbol. Ahora que se está armando todo esto y que vengan después de toda esta cuarentena los compromisos, yo voy a hacer fuerza como todo colombiano que cada uno de ellos haga lo mejor que pueda. Y claro, como colombiano siempre se va a querer lo mejor para el país. Pero llegamos al momento del programa que más me gusta y es la parte de conocer al ser humano, a ese Francisco Maturana que casi nadie conoce, porque claro, los que están en el fútbol conocen la parte como él dirige, como él se desempeña, pero no como en el ser humano. ¿Hay algún reproche que usted tenga como ser humano de lo que usted se arrepienta, de algún error que haya cometido en su carrera o como persona? Yo, pues, Cristian, no tengo reproches para hacerme. Mm, digamos que he disfrutado mi día a día. Tengo, dentro de mis fortalezas, tengo una familia fantástica que me han hecho mejor. Eh, tengo amigos en cualquier parte del mundo. El fútbol me ha permitido cosas que si yo las pongo encima de la mesa, pues después me costaría darle una patada a todo eso. Yo soy campeón de Colombia con el América, como muchos técnicos acá. Soy campeón de América a nivel de club, como, no sé, como dos o tres. Soy campeón a nivel de selección como ninguno. Soy campeón de Centroamérica a nivel de selección. Soy campeón de club en Arabia. Soy campeón de la Recopa de Asia. Fui a 2 mundiales. Entonces es algo que yo siento que es pesadito porque difícil encontrar a alguien que tenga eso para uno atreverse a pegarle una patada a todo eso. Entonces creo que he sido coherente como profesional, como odontólogo. Mm, Te lo decía inicialmente, fui docente. Encuentro siempre un buen recuerdo de, de mis alumnos, de mis pacientes, porque ejercí la profesión durante 14 años. Entonces yo creo que no hay reproches para hacerme. He hecho las cosas que tenía que hacer y punto. Y por encima de cualquier cosa es que donde estuve puedo volver. Claro, usted fue como un complemento para el fútbol, pero el fútbol también lo complementó a usted y yo creo que lo que usted decía es muy cierto. No hay ningún equipo, ningún técnico en Colombia que tenga la hoja de vida que usted tiene. Pero, profe, más allá de esto, todo el mundo tiene un referente, todo el mundo tiene un guía. ¿Cuál es su máximo referente
en el fútbol, en la vida y en todo lo que usted desempeña? El fútbol es tan amplio, tan generoso, tan incierto que es muy difícil que haya un referente único. Yo creo que todos tenemos referente de acuerdo a nuestra sensibilidad. Y yo creo que desde la humildad es importante contar gente que te haga mejor. Yo creo que los referentes son para cuestionarlo a uno, para invitarlo a uno a crecer. Los referentes no son para copiar y pegar. ¿Por qué? Porque el fútbol es distinto, cada jugador es diferente. Profe, usted ha sido un hombre que ha dirigido en bastantes países, selecciones, equipos de fútbol, pero ¿cuál de los jugadores a los cuales ha dirigido son los que más le han dejado enseñanzas, de los que más ha aprendido? Bueno, digamos que mira que yo he dirigido a nivel de España, Colombia, Arabia, Argentina, Costa Rica, Trinidad y Tobago. He dirigido 5 selecciones, 5 países. A nivel de equipo dirigí en Argentina y dirigí en España. Tantos jugadores que han pasado por mi lado, tantos jugadores que yo, digamos, encuentro que mi satisfacción es saber que son seres humanos espectaculares, que tienen familia, que aprendieron y que me enseñaron mucho, porque tuve que aprender para poder estar a la altura de sus requerimientos. Entonces, digamos, enfrascarme o detenerme en nombres yo creo que sería, digamos, no estar a la altura. No, para mí cada uno de ellos me enseñó y siempre estoy muy agradecido con ellos y siempre deseando lo mejor para ellos, que yo sé que lo consiguen. Claro, profe, y cuando usted dirigió bastantes equipos, pues claro, no hay un jugador que se le venga a la mente rápidamente, pero pasando ya al ámbito de esas derrotas, de esos partidos que quizás no fueron tan destacados, usted siempre dijo que perder era ganar un poco. ¿Qué ganó usted cuando perdió un partido? Cristiana, antes se decía que después del fútbol venía la vida. Ahora yo creo que eso está cambiando como todo cambia. Primero es la vida y después el fútbol. Y la vida es o son códigos, principios, valores. La vida es familia, la vida es amor, la vida es amistad, la vida es crecer todos los días. Y para uno crecer todos los días debe tener la humildad de saber que puede crecer. Fuera de eso, reflexionar, porque nadie hace todo lo que tiene que hacer en el día. Entonces vos por la noche te pones a pensar, hombre, yo no hice esto, pero si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo hubiera hecho tal cosa, y ahí al otro día sos mejor. Haces esa reflexión con toda seguridad que estás creciendo paso a paso. Así que el humilde crece, el agrandado nunca va a crecer, porque siempre cree que está haciendo las cosas bien. Y independientemente del resultado, yo creo que la mejor manera de recomponer lo que se hizo mal es a través de una derrota, porque cuando se gana en el fútbol todo el mundo está muy contento y no le importa lo que pase en ese partido. Pero cuando se pierde ahí es donde todo el mundo comienza a sacar conclusiones. Profe, ¿cuál espera usted que sea su legado para las generaciones futuras? Bueno, mi vanidad no me da para pensar en legado a nivel público, a nivel familiar sí. Eh, yo creo que hay unos códigos y principios de vida que son, digamos, la felicidad de uno, el saber que su familia está bien, el saber que sus amigos caminan por el sendero correcto. Yo creo que esa es la más grande alegría. Después, no creo pues tampoco que mi vanidad me dé como para dejar legados ni
ni nada de esas cosas. Y sí, es muy cierto porque realmente usted siempre ha sido una persona muy correcta, profe, pero usted cómo se definiría como persona y como ser humano. Yo soy una persona, pues yo diría que para estos tiempos difícil, porque soy intransigente con el buen caminar. Para mí los códigos y principios no son negociables, independiente de que a veces sean los caminos más cortos. Entonces ahí me convierto en una persona incómoda. Soy incómodo porque mm, me cuesta, digamos, acceder a algunas cosas que van en contra de mi naturaleza. Bueno, yo no creo que usted sea una persona incómoda, yo creo que usted es una persona muy correcta y eso hoy en día es muy difícil de conseguir, yo creo que eso es una virtud. Profe, para terminar esta gran entrevista y agradeciéndole por su tiempo y sus enseñanzas y sus respuestas, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, por cuestiones de respeto y lealtad y gratitud, yo no me atrevería a decir que tengo un libro favorito, porque cada uno de los libros que he leído y que seguiré leyendo, estoy seguro me van a ayudar a fortalecer respecto a mi capacidad como persona o como profesional. Entonces, soy un eterno agradecido por todas aquellas personas que escribieron algo que me ayudó a ser mejor y seguiré buscando. Bueno, Cristian, muchas gracias. Ha sido un momento chévere. Me has hecho pasar muy bien alrededor de la posibilidad de compartir mis experiencias, mi caminar y que espero que alguna de las cosas buenas sirvan de inspiración y marquen un camino para que muchos consigan muchas de las cosas que se proponen en la vida. Un abrazo y reitero mi gratitud. Bueno, profe, no, la gratitud es mía por siempre ser muy cortés y no negarse a cada oportunidad que yo le ofrezco para que nos pueda enriquecer con todas sus experiencias. Vuelvo y le reitero que muchas gracias, que ojalá sea muchas más entrevistas y bueno, hasta una próxima oportunidad. Esto fue un nuevo capítulo de Más allá del deporte, hoy con Francisco Maturana. Recuerden estar en familia, recuerde permanecer unidos y sobre todo lavarse las manos y seguir las recomendaciones de los médicos porque solo unidos se ha demostrado que se